Nació en Cocula, Jalisco, el 19 de abril de 1900. Se le considera como uno de los poetas mexicanos de mayor importancia del siglo XX. Comenzó sus estudios de medicina en Guadalajara para concluir en 1930 la carrera de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional en la Ciudad de México. Su labor como médico la realizó principalmente en los hospitales Juárez y de la Penitenciaría. Cabe señalar su capacidad para alternar con la misma maestría la pluma y el bisturí. Durante su estadía en la Ciudad de México conoció a Salvador Novo y Javier Villaurrutia, de quienes también haremos video en el canal. Con este último entabló una estrecha amistad, a diferencia de otros poetas jaliscienses influenciados por los modernistas. Nandino no mostraba preocupaciones religiosas. En muchos de sus versos se siente un constante panteísmo. Según yo es como la relación de Dios con la naturaleza, concebirlo como uno mismo, pero igual les voy a estar dejando acá la definición. Publicó ensayos, poemas y crítica literaria en diversos medios como El Universal Ilustrado, América, Metáfora, Estaciones, Salístico. Ya saben que está aquí en pantalla porque no sé si la X se pronuncia como S, como J, Suma, entre otros. En el año de 1926 se editó la revista Alice Viver. De 1936 al 37 publicó la colección Cuadernos de México Nuevo, con obras de Villaurrutia, Auxilis, Samuel Ramos, Carlos Luquín, Salvador Novo, obviamente de todos los contemporáneos de Antonieta Rivas Mercado y más que estuvieron ahí en el medio. Les voy a hacer video en el canal de los contemporáneos. Me voy a esperar un poco porque entre ellos está mi poeta favorito, entonces quiero hacer algo muy especial. Y de estos que les acabo de mencionar, según yo, solo no he leído a Carlos Luquín, pero tengo que ver mis notas de la universidad porque estoy casi segura de que solo me falta a él. Retomemos. Dirigió de 1956 al 60 la revista trimestral Estaciones y del 60 al 64 Cuadernos de Bellas Artes. Perteneció a los cafés literarios en cuya revista Taza de Café publicó su obra Retratos y Poemas. Asimismo, dirigió el Taller de Literatura de Bellas Artes de Jalisco, donde se dedicó a la orientación de jóvenes escritores. Entre los títulos más relevantes del prolífico poeta se encuentran Espiral en 1928, Color de ausencia en el 32, Eco en el 34, Río de sombra en el 35, Sonetos en el 37, Suicidio lento en el 37 también, Poemas de árboles en el 38, Nuevos sonetos en el 39, Espejo de mi muerte en el 45. En 1947 publicó Poesía 1, que contiene algunos de sus libros anteriores con dos más que estaban inéditos, Canciones del 24 y Nudo de sombras del 41. Poesías 2 que contienen algunos de sus libros anteriores, más Prisma de sangre, Naufragio de la duda, Triángulo de silencios, Nocturna suma, Nocturno amor, Nocturno día, Nocturna palabra, Eternidad en polvo, entre otros. Poco probable, pero chance y de cada uno les hago video. Incursionó fugazmente en la narrativa publicando su único cuento en 1938, El Coronelito. Con la satisfacción de haber vivido plenamente, el poeta murió en 1992 en Cocula, Jalisco, dejando una gran obra poética de gran prestigio. En su juventud conoció al grupo de Los Contemporáneos, que fueron los que ya les mencioné hace rato: Villaurrutia, Jorge Cuesta, Samuel Ramos, José Gorostiza, Salvador Novo. La poesía de esta primera etapa tiene una marcada influencia de su cercanía con los miembros de este grupo, el que les mencionaba. Muchos de sus temas son afines: la muerte, el sueño y la noche.
En los años 50 su poesía empieza a tener voz propia y madura. Su última etapa está marcada por temas eróticos y metafísicos mezclados con un tono confesional pero siempre irreverente. Al respecto, Carlos Monsiváis dice, y esto es solo un fragmento, el poeta confiesa su duda metafísica e incertidumbre sobre los límites de la vida y la muerte. El enamorado confiesa su angustia, su miedo a que los términos comunes oculten una verdad solo traducible a la poesía. El ser marginal confiesa su incapacidad de engaño o simulación. En la revista Estaciones participaban autores todavía no reconocidos como el propio Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska. Solo he leído a José Emilio Pacheco, entonces es más probable que les traiga un video de ellos que de él, perdón, que de los otros dos. Con el objetivo de descentralizar la cultura. Nandino editó la colección de cuadernos México Nuevo, fue director de Cuadernos de Bellas Artes, con el fin de apoyar a las nuevas voces de narrativa, poesía, pintura, el teatro, el ensayo y la crítica literaria. Fue un excelente conservador que nunca se guardó sus conocimientos para sí mismo, sino que los compartía de manera espontánea y natural, quien con sus talleres literarios constituyó un núcleo que le permitió aglutinar a muchos jóvenes tapatíos. Su aportación a la poesía y el impulsar el trabajo de jóvenes llevó a la creación del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, el cual fue convocado por primera ocasión en 1975 por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, y el gobierno de Jalisco con el nombre de Premio de Poesía Joven de México, y desde entonces se ha organizado anualmente. A su muerte, la casa en donde habitó los últimos años de su vida en Cocula, Jalisco, se convirtió en la Casa de la Poesía, que albergó lo que resta de su biblioteca, un pequeño museo y una sala en la que se imparten diversos talleres. Y yo sé que medio me trabé, que medio hay un algo, es su biografía a grandes rasgos. Ya saben que les dejo los links en la descripción. E igual ustedes pueden buscar más allá. Pero no solo es mencionar a este gran personaje de la literatura, sino hablar desde esta perspectiva de que apoyó a las voces jóvenes, a las que no eran reconocidas todavía. Entonces, la duda a responder a partir de lo visto con Elías Nandino es si se apoyan a las nuevas voces actualmente. Si un trabajo como el que hizo él todavía se conserva, todavía se hace, no precisamente los premios que mencioné, sino de se dan talleres para los jóvenes, se les da la oportunidad, los jóvenes realmente están publicando o cuál es la media, entre otras cosillas que vayan a ir surgiendo. Igual si les salen algunas otras dudas, algunas otras preguntas que estaría padre contestar a partir de las reflexiones que hagamos, me las pueden dejar en comentarios y espero traerles video pronto. Ahora con la investigación que hice, fácil ya me salieron unas 20. No creo hacer las 20 ideas, convertirlas en video, pero las puedo ir trabajando y chance y sale algo padre. Por lo pronto retomemos este tema. En 1986, el periodista Enrique Aguilar publicó una biografía no autorizada de Elías Nandino, titulada Elías Nandino, una vida no velada. Esto provocó cierto cólera en Elías Nandino, llevándolo a publicar en modo de defensa su autobiografía Juntando mis pasos, en el 2000. En este libro, Elías narra su historia desde el comienzo de su infancia vivida en su pueblo natal, Cocula. El escritor narra que, de acuerdo con sus memorias de pequeño, era su abuela quien se encargaba de enseñarle algunas palabras y cosas básicas hasta que fue inscrito en una escuela parroquial a la edad de 5 años. Allí tuvo un incidente que recuerda muy claramente y por lo cual describe a su papá como un hombre tosco y grosero. Un sacerdote le preguntó su nombre. Elías no supo contestar por nervios, así que decidió preguntarle a su papá, y él molesto respondió a Nandino, Elías pendejo.
La narración que ofrece Nandino en su biografía permite entender en esta etapa de su desarrollo psicosexual su estado psíquico. Va hablando y bueno, para empezar, en el artículo que estoy tomando en este momento no lo abarco todo, agarro ciertas partes, pero esto ya es más o menos en su juventud, todavía de adolescente a primeros, a sus 20, más o menos. Mm, por una parte continuaban estando presentes los temores al castigo de su propia forma de desear y vivir la sexualidad, pero sus pulsiones y la confianza en sí mismo generada por las distintas experiencias placenteras anteriores, en las que no solo había tratado de afirmarse, sino que al placer experimentado, ahora lo impulsaba a un nuevo encuentro. La narración explica cómo poco a poco se va acercando a su objeto y al sentir que lo había logrado, no por sometimiento como en los casos anteriores, sino por su propia capacidad de acercarse y tratar de alcanzar su objetivo, es decir, por su propia fuerza fálica, lo que lo hizo experimentar la... Es que según yo no puedo decir eso, pero se le paró. Voy a revisar cuánto llevo del video para saber si ya puedo decir las palabras, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Como expresión corporal de su fuerza psíquica. Cabe señalar que la experiencia descrita por Nandino todavía presenta resabios de las experiencias agresivas con las que lo trataba el padre y que en este momento de su vida era capaz de darle un nuevo enfoque, el de un juego previo al acercamiento sexual. Esta anécdota narrada por Nandino muestra que durante un mes estuvo reprimiendo sus deseos y que Lencho, uno de los amigos que es mencionado durante su biografía, estaba introyectado como figura varonil de satisfacción aún en contra de sus miedos. Por ello, aunque lo vive como un sometimiento después de trata de imitar el modelo en la búsqueda de su propia satisfacción, lo que formará un rasgo de identidad continua en la vida de Elías. Tiempo después, un amigo de Elías le comentó que mataban a Lencho. Esto sorprendió demasiado a Nandino porque él creía que el pecado emparenta con las gentes era para mí inolvidable, lo último que me hizo Lencho. Elías se sintió triste y al volver de la escuela decidió pasar por la casa de Lencho, pero no se atrevió a entrar. Al llegar a su casa le contó a su madre sobre lo sucedido a su amigo y que se sentía triste al respecto, a lo que la madre simplemente le respondió: encomiéndasela a Dios y se te olvida. Y eso es algo que me molesta mucho, creo que sí se los he comentado, que soy creyente y en ese mundo, vamos a llamarlo así, te enseñan mucho eso de encomiéndaselo a Dios y se te va a pasar, pero no desde esta forma sanadora, vamos a llamarlo así, sino que así automáticamente lo va a borrar. Y yo entiendo, ¿no? Por tu fe puede hacer ese tipo de cosas, pero siento que invalida que tú te sientas de ese modo, como si no deberías de sentirte mal porque la otra persona ya no está, cuando tienes sentimientos y emociones que te dicen, pues es que es normal sentirte así. Volviendo a la narración, la publicación del libro de Enrique Aguilar, así como la autobiografía de Nandino, contextualizan y revelan asuntos que, sin estos textos, no podrían tener mayor fundamento que la suposición o la lectura arriesgada. Son libros valiosos no solo por la memoria de una época, sino por la confesión del yo homosexual en un tiempo o espacio específicos. Y los que están más o menos enterados saben que incluso hoy día, si se supone que la biografía es del 2000, o sea, 25 años después, incluso sigue siendo un tema tabú que se busca visibilizar y creo que ahora que se está
ay, perdón, que se está intentando eso, se busca todavía más como aplastar de cierto modo, no sé si me explico. Siendo un octogenario, el poeta revela su vida gozosa y sufrida desde la niñez hasta la senectud, y con ello confirma, o al menos pone el diálogo intertextual, su confesión narrativa usando la autobiografía y cierta producción poética. La poesía de Nandino y el tópico homosexual es ligeramente perceptible en sus primeras obras. Al acercarse a ellos, el lector cuestiona los estados angustiosos del poeta respecto a la ausencia del sujeto amoroso. ¿Por qué en ocasiones califica el amor como pecado? ¿Por qué los amantes están separados y se añoran en sus camas, lejos uno del otro? A manera de revisión sucinta, podemos decir que el tema homosexual dentro de la poesía de los contemporáneos emparenta la poética y el tratamiento temático del poema coculense con la de otros escritores de su época, pues todo el discurso amatorio y erótico entre hombres debe entenderse desde la resignación de los símbolos de lo oculto o sugerido. En la primera mitad del siglo XX, los poetas homosexuales hacen una especie de diálogo poético para contar sus amores, deseos, contactos sexuales, sufrimientos e idealizaciones del objeto amado. El cuerpo se convierte en un tema particularmente importante en las obras de poetas como Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer. Y según yo, también en la de Salvador Novo. No he leído, perdón, toda su obra, pero sí tengo entendido que sí. Para los jóvenes, Elías Esquinca, Luis Alberto Navarro, Jorge Sousa y Salvador Encarnación, quienes participaron en sus talleres literarios en el estado de Jalisco, como el de literatura del Departamento de Bellas Artes, fue un hombre muy afectuoso que se ganó un lugar en la literatura mexicana. Fue un excelente conversador que nunca se guardó sus conocimientos para sí mismo, sino que los compartía de manera espontánea y natural, quien con sus talleres literarios constituyó un núcleo que le permitió aglutinar a muchos jóvenes tapatíos. Nandino, a ver, Nandino Vallarta no decía cómo escribir, no era un maestro que limitaba o ponía cartabones, era un gran facilitador, expresó Jorge Sousa en el documental Entre líneas, producido por el Canal 7 de Guadalajara en 2003. Comentando lo que ya habíamos dicho sobre que Nandino impulsó las artes, eh, impulsó a nuevos escritores, encontré esta noticia de hace 2 años. Con la finalidad de crear espacios para promover la literatura e impulsar a nuevos escritores, los integrantes de la Asociación Letras del Norte imparten cursos y talleres con temas que abarcan desde las bases de la creación literaria hasta las herramientas más específicas de escritura. Jonás Meneses Retano, miembro de la asociación, informó que se ofrecen 3 talleres entre los que mencionó Introducción a la Poesía por Rubén Meneses, Introducción a la Escritura Creativa a cargo de Edgar Contreras y Taller de Narrativa por Vladimir Galindo. Estas clases están dirigidas a las personas mayores de 15 años y el propósito de ponerlas a disposición de la sociedad es abrir espacios para la formación de escritores. Sin embargo, se tiene contemplado más adelante integrar otras disciplinas artísticas. Jonás Meneses señaló que la Asociación Letras del Norte maneja este espacio cultural, además imparte talleres, coordina una editorial, hace traducciones y cada año en abril lleva a cabo las jornadas binacionales de literatura. Abigail Bojorquez explicó que en el taller de introducción a la escritura creativa, el participante aprenderá las bases y las herramientas necesarias para contar una historia. Revisaremos a detalle cada elemento propio de la narrativa y sus reglas, ideal para personas sin experiencia o con poco conocimiento en escritura creativa. En cuanto a la clase de introducción a la poesía, dijo que está dirigida a personas que les gusta escribir poesía y sienten que necesitan una guía para mejorar sus escritos.
Y es que está lo Nandino como este precursor, vamos a llamarlo. Está este que les acabo de mencionar y muy seguramente sí hay esfuerzos por en las ciudades, en algunos centros, hacer algo al respecto. ¿Por qué? Mucho se habla del escritor joven. Hoy día es una discusión que he visto mucho en TikTok porque muchos influencers se convierten en escritores. Y estos influencers jóvenes de entre 20 y 30 años, o quienes antes de los 20 incluso ya publicaron. Y está esta discusión de que porque otros que no lo han hecho no lo logran. Y es una realidad que se va a dejar para otra discusión, que muchas veces la mayoría de los grandes publicaron incluso ya hasta los 30, hasta los 40 años, que el que un joven se convierta en escritor publicado no significa que sea la norma, significa que es la excepción, que tiene que ver con otro tipo de cosas, pero por eso se puso de ejemplo a Elías Nandino hoy, porque sí hay espacios, falta encontrarlos, falta darles más visibilidad. Hay escuelas que se dedican a eso, a dar talleres extracurriculares de escritura creativa, de lectura conjunta, de perfeccionamiento o mejoramiento de la escritura, porque muchos jóvenes incluso llegan a las carreras, a la licenciatura, a la ingeniería, sin saber escribir bien su nombre. Entonces hay muchos detalles que se tienen que afinar antes de entrar ahora sí de lleno al si quiero ser escritor, quiero publicar un libro, un poemario. La mayoría de ellos ya tiene este conocimiento de quiero hacerlo y ya ha buscado herramientas por fuera y como les mencionaba el día anterior, ha buscado todas estas guías de cómo, a quién, qué ejemplo seguir. Me gusta más el romance, el thriller, la fantasía, el, la ciencia ficción, la ficción histórica. Entonces, leen escritores que se dediquen a eso, buscan cuál les gusta más, se identifican con él y entonces sí empiezan a trabajar sobre ello. Muchos sí van a estos talleres, otros no, pero buscan cultivarse. Y este tipo de lugares, de talleres, es para no reenfocarlos, sino, como mencioné, darles las herramientas para lograrlo. Creo que ahora con las redes sociales está más vivo eso, el quiero ayudar, el quiero visibilizarlo más, el hay que hablar de esto. Y de nuevo, por eso se le dedicó este día a poner de ejemplo a Elías Nandino, pero seguramente como él hay muchos otros autores que vieron el potencial en otros y los ayudaron a crecer. Aprovecharon, así como yo, de tengo esta plataforma y quiero darle visibilidad a estas personas para que ellos también crezcan.